Hermanos, ¿cuántos de ustedes están 100% seguros de saber por qué creen lo que creen? Como que los agarré en curva otra vez. ¿Cuántos de ustedes están 100% seguros de saber por qué creen lo que creen? ¿Por qué creen en lo que están creyendo? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué están actuando como están actuando en este tiempo? Ok, mira, quiero que veas esto. Dependiendo quién es Dios para ti, tú vas a creer en un Dios, el que tú creas, el que tú pienses. Cada uno podemos formar la imagen de Dios como nosotros creemos, como nos han contado, como nos han dicho. Hay personas que les gusta formar una imagen de Dios personal que en la Biblia no lo dice. Pero hay muchas personas que, por ejemplo, dicen la frase, ayúdate, que Dios te ayudará, porque así lo dice la Biblia. No, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Y hay muchas frases de pensamientos humanos. De hecho, ayer veía una frase en un estado de un hermano y le digo, hermano, ¿cómo vas a pensar eso de Dios? Eso es antibíblico. Ya no me contestó nada el hermano, a ver si no se ofendió, pero era un tema de un estado en el que decía que si tú haces todas las cosas que Dios quiere que tú hagas y tú te pones a hacer todo lo que tú sabes que debes de hacer, entonces después de eso Dios va a hacer todo lo que tú le pidas. Dije, su mecha marimatz. O sea, si tú le cumples, Dios se va a volver tu esclavo. Jesucristo. Hermano, de verdad, lamentablemente hay muchas personas formando una imagen de Dios que la Biblia no menciona. Y hay personas creyendo que la forma de llevar sus vidas que están llevando actualmente la hacen porque sí les enseñaron sus papás, sus abuelitos, y bueno, pues ahí la llevan de una u otra forma. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos reflexionar en qué es lo que Dios nos ha pedido que creamos y en qué es lo que realmente nosotros necesitamos transformar nuestras creencias. Hermanos, ¿cuántos han escuchado el término metacognición? No, bueno, no se preocupe. Puse esta imagen y ustedes pueden meditar un poquito más a lo que significa metacognición. Cognición es la capacidad del ser humano de aprender y de tener conocimiento y de ir creciendo en tus pensamientos. La capacidad cognitiva de cada ser humano es su capacidad de aprendizaje o de análisis de lo que sabe. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas más allá de lo que tú sabes o de lo que tú piensas, eso significa meta. Meta es más allá de tu conocimiento, más allá de lo que piensas. Por eso se llama metacognición. Es como metabolismo. El bolo alimenticio es lo que tú masticas, pero el metabolismo es todo lo que tú estás masticando, cómo va a llegar a cada una de las células de tu cuerpo. ¿Ok? Eso es el metabolismo. De ahí viene la palabra meta, más allá de lo que está. ¿Está conmigo? ¿No los estoy perdiendo mucho? Ok, hermanos, muchos de nosotros no hemos evaluado por qué estamos pensando como estamos pensando. Muchos de nosotros estamos detenidos en creer que como así hemos llevado nuestra vida, tropezando de nuevo con la misma piedra, no pasa nada. Sigo siendo el rey y no pasa nada. Entonces las personas continúan en una vida semi-conociendo a Dios, como que medio conocen a Dios, como medio conocen lo que la Biblia dice y sus propias decisiones y pensamientos coloquiales, tapachultecos, modernos, capitalistas. Y le seguiría aumentando adjetivos que llegan a modificar nuestra forma de pensar. Pero yo quiero decirte algo. En la medida en la que tú vas conociendo más a Dios, tus decisiones cambian. Una persona que cree que por el hecho de venir a la iglesia, Dios le va a bendecir durante la semana, esa persona va a buscar de todas las formas venir a la iglesia. Pero en la semana se va a dar cuenta que si esa persona realmente no conoció a Dios, la toma de sus decisiones va a ser incorrecta
porque el 90% de sus decisiones depende de quién es su Dios, y entonces va a vivir mal y le va a ir mal. Entonces va a decir, ah, no, pues eso que me enseñaron de ir a la iglesia y con eso se resuelve todo, como que no funcionó. Ya mejor tampoco voy a la iglesia. Entonces nos damos cuenta cómo hay personas que dependiendo de lo que creen y al no conocer al Señor, terminan envueltos en problemas y terminan diciendo, es que a mí Dios me falló. Es que a mí Dios no me escucha. Es que yo creo que Dios conmigo está separado, entonces yo mejor me separo también. Qué importante es saber quién es Dios y qué es lo que pensamos y cómo lo pensamos. Mira, dice Santiago capítulo 1, los que lo abrieron ahí en versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Dios se la dará. Pero pida ¿cómo? No dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado por una parte u otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus... Ok, entonces hay personas que un día dicen, sí, yo le creo a Dios, pero otro día dicen, no, como que Dios no actúa mucho, mejor le voy a intentar yo con mis propias fuerzas. Inconstante en su fe, inconstante en sus creencias. Iglesia, si tú hoy has venido acá y tú te das cuenta que no estás viendo la manifestación gloriosa de Dios en tu vida, no estás viendo, no estás viviendo de gloria en gloria, de victoria en victoria en Cristo Jesús, y tú has estado teniendo una creencia que estás haciendo las cosas bien, tengo que decirte, iglesia, que es necesario que empieces la metacognición, ir más allá de lo que tú hoy estás creyendo para que evalúes tus creencias y sepas quién es el Dios que estás buscando. Porque hay otras personas que oran al Dios de la lámpara maravillosa. Señor, 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 Señor. Y están esperando que salga. Y ya cuando ya sienten, hoy sí te pido por mí, por todos los milagros que necesito. Y no funciona así. Porque nosotros no buscamos a Dios para que Él nos resuelva la vida. Nosotros buscamos a Dios para saber cuál es su voluntad y ayudar a que otros le conozcan y sus vidas sean resueltas en Cristo Jesús. Nosotros no somos el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo. Entonces, hermanos, muchas cosas empiezan a cambiar cuando nos damos cuenta qué es lo que la palabra enseña, cuál es el Evangelio y quién es el Dios al que adoramos. Hermanos, ¿alguien de ustedes ha escuchado este término, vivir en yugo desigual o mantenerse en un yugo desigual? Bueno, lo pueden ver ahí en 2 Corintios, dice, no os unáis en yugo desigual con los, ¿quiénes? Con los incrédulos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Uf. ¿Se lleva bien la injusticia con la justicia, verdad? No, no hay ninguna. La luz con las tinieblas. Cristo con los ídolos como Belial, ¿alguna relación? Así tampoco el creyente con un incrédulo. Pero vemos muchas personas manteniendo relaciones de noviazgo, manteniendo relaciones comerciales con personas que no tienen la misma fe. Aunque la palabra de Dios dice que no se haga, las personas pasan por alto la palabra del Señor porque por intereses, porque está bien guapa, porque está bien guapo, por lo que sea, y empiezan a tomar decisiones aún por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor realmente. Porque no han tenido una relación tan fuerte con el Señor que les haga manifestar en sus vidas que lo que la palabra de Dios dice es la verdad y es lo mejor que esa persona puede hacer en su vida. Sin embargo, qué fuerte es cuando llegan a ser padres y los padres tienen diferencia de credo. A mí me tocó tener un compañero en la escuela que su papá era budista y su mamá católica. ¿Ustedes saben cuál es el resultado de un papá budista con una mamá católica? Un ateo. Él es ateo de hueso colorado. Entonces, dependiendo cómo tú hoy consideras que Dios es todopoderoso, es extremadamente sabio y sublime,
para que tú decidas caminar en su voluntad, en sus principios, en lo que Él dice, y que tú le vivas para adorar como Él dice, entonces tú conocerás la gloria de Dios. Tus hijos caminarán en la gloria de Dios y caminarán bajo la bendición del Señor. Pero cuando las personas no tienen la misma fe, porque no tienen las mismas convicciones, porque no han buscado al Señor con todo el corazón, sino que se han dejado llevar por lo que han pensado, empiezan a haber problemas en los matrimonios. ¿Están de acuerdo conmigo? Digan conmigo, pero Jesús, nuestro Señor Jesús quiere que nosotros tengamos claridad de nuestra fe, claridad de nuestras convicciones. Iglesia, como yo siempre les digo, el kilo de cosa gris que tenemos aquí abajo del cráneo y arriba de nuestra boca, fue dejado por Dios para que aprendamos a meditar su palabra, analizar su palabra y caminar en la vida que tenemos que caminar conforme a su voluntad, tomando decisiones correctas. Pero, ¿en qué se basan nuestras decisiones? En su palabra. Entonces, una persona que no utiliza su cabeza para pensar y analizar sus propios pensamientos, nunca desarrollará la capacidad para conocer a Dios. Está muy fuerte lo que estoy diciendo, hermanos. Muy fuerte, muy retador. Porque cada uno de ustedes posiblemente, o yo mismo, ¿verdad? Me siento muy cómodo con lo que ya sé de Dios, con lo que ya conozco de Dios, con la forma que he llevado mi vida. Pero no me pongo a analizar si la vida que estoy viviendo es la vida que Dios quisiera que yo viviera hoy. No me pongo a analizar si estoy caminando para crecer conforme a la estatura del varón perfecto o sigo estancado en mi vida cristiana con los mismos rollos, con los mismos problemas, con la misma situación. ¿Cómo está tu vida, iglesia? Primera de Pedro 3:15 dice, santifiquen a Cristo como Señor, ¿en dónde? En sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero cuando vayan a contestar, háganlo con mansedumbre y reverencia. Yo siempre voy a recordar a Saddam Hussein, no el expresidente de Irak, sino mi compañero de trabajo. Ya les he contado, ¿verdad? Yo tuve un compañero de trabajo de Pakistán, Saddam Hussein, y Saddam se burlaba de mí, que cómo es posible que tú vas a llevar el cumplimiento de las decisiones más importantes de tu vida leyendo un librito de historieta de cuentos. Pero del otro lado de la mesa estaba Mikhail Bupech de la India, 300 millones de dioses. Oye, esta cosa rojita que le pusieron aquí, ¿qué es? Ah, es un condimento que le pusieron a los frijoles, tú no te preocupes. Era chorizo. Pero si yo le decía que era chorizo a Mikhail Bupech, aventaba el plato de comida ahí, o a Saddam Hussein siendo pakistaní y musulmán. Porque la fe de ellos les lleva a tomar decisiones de cómo comer, cómo caminar, cómo vestirse, qué hacer y qué no hacer. Pero cuando te piden preguntas de ¿por qué crees tú en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Por qué crees tú que buscar leer la Biblia va a transformar tu vida? Y entonces tú te quedas, no, pues yo tampoco no sé. A ver, ¿cómo tú puedes hablar que Jesucristo resucitó entre los muertos? ¿Por qué tú crees en la resurrección de Cristo entre los muertos? Está bien profunda esa pregunta, hermano. Quiero que podamos analizar qué tanto tú estás pensando en lo que tú crees para poder bendecir a otros con lo que tú crees. Quiero que leamos la proposición del mensaje. Debido a que muchos no tienen en cuenta a Dios, tienen pensamientos diversos y sin definir sus convicciones de fe. Por lo que un día creen una cosa y luego otra, son como las olas del mar. El problema es cuando las personas llegan a estar en autoridad y tratan de dirigir teniendo diferentes convicciones, y eso terminará en confusión. ¿Están de acuerdo? A ver, leamos la segunda parte juntos. Debemos tener claridad de nuestras convicciones de fe para que nada nos divida. Vivir analizando nuestros pensamientos para hacer la voluntad de Dios, en donde sí veremos su bendición. ¿Cuántos dicen amén?
Ok, el título del mensaje de hoy es Inteligencia y Fe. Iglesia, yo espero que este mensaje pueda ser de grande bendición a tu vida para que no permanezcas en donde estás o en donde has estado, sino para que des un paso más allá de lo que has podido estar y avancemos todos juntos a ser más conforme a la voluntad del Señor. Punto número 1 del mensaje. Inteligencia y fe se requieren en el servicio a Dios en medio de las dificultades. Todos hemos sido llamados para servirle al Señor de una u otra forma, pero sin inteligencia y sin una convicción fuerte de tu fe, no vas a poder servirle al Señor, y menos en medio de las dificultades. Quiero que vayamos a Hechos 23, versículo 6, y dice: Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo, los meros picudones del Sanedrín judío, unos eran saduceos y otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio hoy aquí delante de ustedes, porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. A ver, iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos estado pasando alguna circunstancia fuerte en nuestras vidas por defender nuestra fe? En este momento, Pablo estaba queriendo ser asesinado, lo querían matar. Ustedes ya recuerdan un poquito la historia, ¿verdad? Los que vienen por primera o segunda vez, quiero contarles que en este momento Pablo había sido llevado ante el Concilio Supremo para juzgarlo por lo que él había enseñado y predicado. Y unos capítulos anteriores, ahí en Hechos 24, 25, cuenta que Pablo les dijo: yo vi a Jesús resucitado que me habló. Y yo creo en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y que Jesucristo vive. Y por eso me están acusando hoy. El que estaba presidiendo el juicio era el comandante romano. ¿Se acuerdan? Había un comandante romano que había conquistado a Jerusalén. Y entonces este hombre estaba salvando la vida de Pablo porque todo el concilio supremo judío lo quería matar. Voy a hablar de las diferencias en el Concilio Supremo más adelante, en que unos eran saduceos y otros fariseos, pero quiero que nos centremos en creer a Jesús como Salvador y aceptarlo como Señor. El fundamento de nuestra fe, hermanos, es Romanos, bueno, está en parte en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Muchas personas no saben que decir la palabra Señor es decir Dios, Adonai, Curios. Cuando vengan a la escuela de crecimiento van a ver que es importante esas palabras Señor que viene ahí. No es el Señor de la basura, no es el Señor del vecino, no es un adjetivo, es un nombre de Dios, Señor. Entonces, cuando tú mencionas que Jesús es el que gobierna tu mente, el que gobierna tu vida, el que te ha dado de comer, el que te ha provisto, eso es decir, Jesús es el Señor. ¿Están conmigo? ¿Ok? Entonces luego dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Di conmigo: resurrección. ¿Crees en la resurrección? ¿Crees que Él murió conforme a las escrituras, como leíamos el domingo pasado, y resucitó conforme a las escrituras, ¿verdad? Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. Levantó de los muertos, será salvo. ¿De qué nos salva el Señor? ¿De qué nos salva el Señor? De la condenación eterna. Seremos salvos del infierno. Tendremos el regalo de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay personas que no logran entender en todo el contexto y quieren que las personas hagan una oración de fe. Repite la oración, repite la oración, repite la oración. No, quiero que sepan bajo qué condiciones tenían que confesar esto. En la puerta de entrada del Coliseo romano estaban los leones adentro del Coliseo. Y el que confesaba que Jesús era Dios, lo metían al Coliseo para ser devorado por leones. El que no admitía que Jesús era Dios, lo dejaban en libertad.
cientos y miles de cristianos fueron asesinados en el Coliseo romano como espectáculo, devorados por leones a la hora que confesaban que Jesús era el Señor. Ellos no negaron su fe, porque el Señor dijo: el que me niegue a mí, yo también lo negaré ante el Señor y Padre. Entonces ellos no negaron su fe y ellos estaban seguros que si los leones los mataban, partirían a la presencia del Señor. ¿Cuántos cristianos que tú conoces se pararían enfrente del Coliseo romano hoy lleno de leones y dirían: sí, Jesús es mi Señor? Hermano, yo he visto personas aquí, venir a los sermones, y cuando yo les digo: hermanos, ¿cuántos están listos para ir a Irán a predicar la palabra del Señor? Muchos se atacan de risa, porque creen que es un chiste. No, no es un chiste. Tenemos que llevar el evangelio a la zona de la ventana 1040, donde nadie predica. ¿Te das cuenta? Cuando tú realmente empiezas a conocer a Dios, las decisiones de tu vida son distintas y la perspectiva de tu vida es distinta. Porque hoy hay muchas personas que dicen: sí, Jesús sea mi Señor para que me sane de todas mis enfermedades y me enriquezca para todas mis necesidades. Ahí sí quieren a Jesús como Señor. Pero cuando el Señor habla para que se haga su voluntad y que tengas que pasar como Jesús en el Getsemaní, ahí sí ya no. Patitas, ¿para qué te quiero? Huyete, mano, porque si no. La gran diferencia de conocer a Jesús como Señor, conocer a Jesús como Dios, para la salvación de vida eterna de otros, no para mis necesidades personales. Nos han enseñado un evangelio de un cristianismo donde los cristianos son el centro de la atención de Dios. No, Jesús y nuestro Padre es el centro de la atención de la iglesia. A ver, voy a repetirlo. Jesús y Dios Padre es el centro de la atención de su iglesia, para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Entonces, cuando alguien te ponga enfrente una cerveza y te diga: una no es ninguna, compadre, entonces, ¿cómo vas a reaccionar? Entonces, cuando alguien te dice, cuando una pruebita de amor, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Con lo que tú crees o lo que el Señor dice cuando el Señor es tu Señor? Por eso es importante aprender a pensar, iglesia. El Evangelio del Señor, miren, si no me da mucho tiempo de terminar el mensaje, lo voy a terminar la siguiente semana, pero el Señor me puso a escribir esto. Y hay muchos versículos detrás de estas dos filminas que vienen. Por favor, tomen las fotografías y quiero que mediten en ellas. Hay muchos versículos. Dice: el Evangelio del Señor Jesús es que debido a que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, están condenados a una eternidad sin Dios en el infierno. Pero aquellos que humildemente reconozcan que han pecado, confiesen sus pecados y decidan arrepentirse. Paréntesis, ¿qué es el arrepentimiento? Es hacer lo que se tenga que hacer para no volver a pecar por medio de mis decisiones. Uso el kilo de cosa gris que está aquí para pensar, usar mi inteligencia para no volver al pecado. Eso es arrepentimiento. Lo otro es culpabilidad, sentirme mal por lo que he hecho. Ay, me acabé todo en trago, mi amor. Ay, me acabé toda la quincena, me siento bien mal. Voy a trabajar horas extras para lo que tengamos para la comida, mi amor. Tiene una gran culpabilidad. Pero la siguiente quincena se vuelve a gastar el dinero. ¿Eso es arrepentimiento? No. Eso es sentirse mal. Dios no nos llamó a la culpabilidad, Dios nos llama al arrepentimiento, al uso de la inteligencia humana para hacer lo que se tenga que hacer para no volver atrás.
Y el siguiente paso, y tomarnos de la mano de Dios al invitar al Señor Jesús a nuestro corazón. Entonces, en un acto soberano de Dios que no depende del hombre, cuando Dios ve la verdadera intención y cuando Dios ve el verdadero arrepentimiento y cuando Dios ve que esa persona en un acto soberano de Dios, que el hombre no tiene nada que ver, no porque alguien haga una oración de fe, es salvo. No, iglesia. No. No porque vengas a la iglesia ya eres salvo. No, 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 no. Es más, ni porque ores bien bonito, ni porque cumplas todos los mandamientos como los judíos eres salvo. La salvación es un acto soberano de Dios, que Él dice a quién salva y a quién no, porque conoce la hipocresía del corazón. De Dios nadie se burla. No, no hay forma. Pero cuando viene la salvación, dice que el Espíritu de Dios viene y toca nuestras vidas y nos da poder, amor y dominio propio que nunca antes habías experimentado en tu vida. Porque ahora es el Espíritu de Dios trayendo la vida de Dios y su poder para transformarnos desde nuestro interior y vivir una fe obediente a sus palabras. Antes, sin el Espíritu de Dios, nadie puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Nadie. Pero cuando el Espíritu de Dios toca tu vida y te llena del poder, del amor y del dominio propio, entonces puedes caminar conforme a la voluntad del Señor. ¿Está conmigo? Vamos, voy a leer la última parte. Conforme caminas en el camino de la vida del Señor, experimentando su reino, corazones llenos de justicia, de paz y felicidad, porque Dios Espíritu ahora vive en tu interior, sabemos que el día que Dios nos llame a su presencia, viviremos por la eternidad con Él y todos los que creyeron en Jesús. Hermanos, esto es el Evangelio, esto es lo que predicamos, esto es lo que mantiene nuestras vidas. Ayer fue el cumpleaños 70 del nacimiento de mi papá, que lleva 19 en la presencia del Señor. Y nos juntamos como familia a celebrar su cumpleaños porque nosotros creemos que Él está vivo. Con todo el corazón creemos que Él está vivo, en la presencia del Señor, pero Él está vivo. Entonces celebramos su cumpleaños dándole gracias a Dios porque a causa de Él hoy somos una familia que tiene fe. Él fue la primera generación en convertirse al cristianismo y hoy vemos 3 generaciones, sus nietos o mis hijos y los hijos de mi hermano caminando con el Señor. Yo creo en la salvación y vida eterna de mi padre. Yo creo que Él está vivo. Hace poquito yo comentaba el testimonio de unos papás que tuvieron la muerte de su bebé en el vientre de su mamá de 5 meses. Y yo le dije, este próximo 10 de mayo tú tienes que celebrar el Día de las Madres. Y el tercer domingo tú, hombre, tienes que celebrar el Día de los Padres. ¿Por qué? Porque aunque no viste a tu bebito crecer y desarrollarse, Dios le permitió 5 meses de vida en el vientre y tú serás mamá y tú serás papá para toda la vida. Y allá en la presencia del Señor conocerás a tu hijo. Hermanos, tenemos que conocer y entender por qué pensamos lo que pensamos y por qué decimos lo que decimos. Porque creemos en los principios fundamentales del Evangelio. Creer en el Evangelio nos lleva a servirle a Dios en lugares o condiciones que nunca a veces hubiésemos pensado o hubiésemos querido. Yo les contaba a unos hermanos de la alabanza que hace algunos años yo atendía por medio de la empresa que hasta el día de hoy tenemos, atendía 3 estados de la República. Entonces yo tenía que viajar continuamente. Yo me iba el lunes a primera hora y regresaba el sábado a mediodía. Pero yo regresaba el sábado porque tenía que predicar en la reunión de jóvenes que era a las 4 de la tarde. Y algunas de las veces tenía que predicar en los 4 servicios de la iglesia donde estábamos congregándonos. Entonces yo empezaba a servir al Señor el sábado a las 4 de la tarde y terminaba de servir al Señor el domingo a las 4 de la tarde. Pasaba 24 horas sirviendo al Señor continuas. Dormía lo que me quedaba de la tarde y el lunes a primera hora me terminaba y solo le daba un beso a mi esposa y a trabajar. Hay personas que dicen, ¡ala! Es bien difícil servir al Señor. Yo tengo que decir que es más difícil desobedecer al Señor y vivir en paz.
No se puede. Porque la bendición de Dios está cuando uno le sirve al Señor en el lugar que Dios dice, cuando Dios dice, de la forma que Dios dice, no como queremos, no como nos gusta y no como nos parece. El centro del Evangelio es el Señor, la salvación de vidas. Iglesia, nuestra principal convicción de fe debe ser el Evangelio del Señor para compartirlo a otros. ¿Cuántos dicen amén? el, si creemos que Jesús resucitó, debemos que también nosotros resucitaremos y no moriremos jamás. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, quiero que lean junto conmigo esto. Cuando el Evangelio de Cristo es una convicción de fe, siempre viviremos confiados en que no hay bendición más grande que la esperanza de salvación para vida eterna. A todo aquel que cree en Jesús como Señor y como único y suficiente Salvador. Iglesia, ustedes pueden entender por qué he escrito único y suficiente Salvador. ¿Me ayudas, hermano? ¿Por qué Jesús? Entendemos que Jesús es Señor, ya entendemos que es Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué Él es el único y suficiente Salvador? Porque hay un chorro de pseudocristianos que empiezan a quitar a Cristo como lo único suficiente para salvarnos. Y dicen que hay que cumplir el sábado, porque si no guardas el sábado, tú no tienes vida eterna. Entonces Cristo no es suficiente para salvar. Si tú comes cochito, no eres salvo. Por eso ellos no son adventistas. Perdón, ellos no son cristianos, son adventistas. Aunque ellos se autodenominen cristianos, ellos han quitado a Cristo como el único y suficiente Salvador. Es que tengan mucho cuidado todos los que tienen a sus hijos ahí en esa escuela, porque terminarán volviéndose judaizantes y alejándose del caminar en el Evangelio conforme a que Cristo es el único y suficiente Salvador. ¿Ahora entienden la importancia de saber por qué pensamos lo que pensamos? Ahora, Dios es omnipresente, omnisciente. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. ¿Están de acuerdo? Él está en todo lugar y Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Pero sin embargo hay unas personas que dicen ser cristianos que le hablan en diferentes partes de la tierra al mismo tiempo a personas que no son Dios. Hay personas que se ponen de acuerdo para que en Brasil, en la India, en países europeos, tal vez como Francia, Italia, Estados Unidos y México, y le hablan a personas que murieron aquí en la tierra, como que si fuese Dios. ¿A quién escuchan las personas muertas cuando alguien les habla en la tierra? ¿Por qué hay personas que creen que le pueden hablar, en este caso a María específicamente, le pueden hablar a María, la madre de Jesús, hombre en la tierra, y que los puede escuchar en los 5 continentes? Eso es una blasfemia, es hacerla Dios, es hacerla omnipresente y hacerla omnisciente. Pero ¿se dan cuenta la importancia de aprender y conocer el evangelio que predicamos? Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a saber por qué pensamos lo que pensamos. Y yo quiero motivar hoy tu corazón a darte cuenta, iglesia. El Señor es suficiente para salvar. El Señor es el todo en todos, esperanza de vida. Pero muchos de nosotros nos hemos acomodado a un nivel de vida cristiana en medio de una cultura cristiana occidental tapachulteca moderna que los discípulos nunca vivieron. Quiero terminar diciendo que la iglesia de los hechos de los apóstoles no debiera de ser llamada la iglesia primitiva, porque parece que ellos no, como que no sabían, eran los aborígenes. Ha ido evolucionando el cristianismo y nosotros sí sabemos. ¿Será así? ¿O habrá habido una involución del cristianismo y los aborígenes somos otros?
Porque la iglesia de Cristo con 12 hombres evangelizó a todo el mundo conocido en 60 años. Y hoy supuestamente hay 2.3 mil millones de cristianos en el mundo y cada día son menos. De verdad, de verdad son cristianos. Iglesia, ¿qué tal si hoy nos arrepentimos de tal vez estar creyendo en una medio fe en Dios y decirle: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero que quites el velo de mis ojos, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu poder, yo quiero ver tu majestad, yo quiero ver en todos los ámbitos de mi vida tu gloria. Yo voy a invitar a que todos nos pongamos de pie para terminar este tiempo. Pon tus cosas a un lado. Y si Dios te trajo hoy a este lugar, y hoy tú puedes sentir en tu corazón